Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de la tarde que promete ser muy interesante. Los investigadores aprenden de materiales y realizan exámenes técnicos de obras de arte por muchos motivos para entender los periodos de Picasso, sus procesos de trabajo, comprender las vulnerabilidades y conocer también la degradación. Y para conocer las consecuencias para la conservación, los préstamos, el transporte, las políticas y la manipulación. Nuestra primera ponencia es de Will Shank en Florencia, en la Universidad de Nueva York y en los museos de arte de Harvard. Fue jefe de conservación en el Museo de San Francisco de Arte Moderno durante los años 90. Ha estado en Barcelona desde el año 2006 y muchos de sus proyectos actuales se centran en el arte callejero y en murales. Gracias. Thank you. I guess I need my talk. Gracias. Sé que necesito mi presentación. There it is. Thank you. I'm very pleased to be in such august. Estoy encantado de tener vuestra compañía hoy aquí. Laura Fuster, gracias especialmente por haberme invitado a dar mi ponencia. This is the story of Esta es la historia de dos obras de Pablo Picasso de 1900. Saint-Denis, conocido como Rue Montmartre, del Museo de San Francisco de Arte Moderno, cedido por un amigo del Museo de San Francisco, y Moulin de la Galette, del Museo Guggenheim de Nueva York, de la colección Tannhäuser. La pintura de Guggenheim fue considerada históricamente la primera obra realizada por Picasso en su primer viaje a París a los 19 años de edad. Llegó en octubre de 1990 desde Barcelona lleno de ambición y ansioso por hacerse un nombre en el mundo del arte de París. Su principal motivación fue ver su obra, Last Moments, que se convirtió en La Vie, y estaba expuesta en el pabellón español de la Exposición Universal en el Grand Palais de París. Aquí podéis ver el original en la exposición de Picasso, un autorretrato de Picasso con su amigo Manuel Pallarès, que llegó 10 días después de que Picasso llegase a París. Uno de los principales destinos del joven artista fue el Moulin de la Galette, un molino de viento que todavía está en la ladera de Montmartre. El molino se amplió a mediados del siglo XIX y se convirtió en un salón de baile. El molino de harina siguió procesando harina para las pequeñas pastas llamadas galettes. Y era un destino popular para los parisinos durante el cambio de siglo, aunque en las cartas de Picasso comentaba que se había convertido en un lugar de mal gusto para prostitutas. Picasso conocía este lugar por varios motivos. Uno de sus mentores de Barcelona, el artista catalán Ramon Casas, había vivido en un piso con vistas a este salón y le sirvió de inspiración para varias de sus obras. Como vemos aquí, el joven Picasso habría conocido estas obras y quizá las viese en persona. Pero más allá, el molino era un tema frecuente para importantes pintores franceses de esa generación antes que Picasso. Toulouse-Lautrec, por ejemplo, alrededor de 1889. Pintó su interior y a sus patrones varias veces. Hay una exposición arriba también con una buena galería al final con trabajo de Picasso de su segundo viaje y trabajos también de Toulouse-Lautrec de una década anterior. Van Gogh pintó el exterior y antes que ellos, y quizá de forma más importante, Renoir pintó una escena al aire libre en 1876. Picasso hizo esto y la audacia que muestra cuando tenía 19 llegar a París y pasar sus primeros meses ahí para retar a los maestros de sus generaciones anteriores con esta escena, pues es realmente asombroso. Su molino
es diferente a cualquiera anterior, con la paleta de claroscuro, sus siniestros matices, las caras borrosas y algunos indicios de lesbianismo. Picasso marcó el comienzo del Moulin y París en el mundo del arte y el siglo XX. Pero ¿cuándo lo pintó? No lo sabemos con certeza, pero fue en algún momento de su primera estancia en París, que duró exactamente 2 meses, entre finales de octubre y Navidad de 1990. Su venta inmediata está bien documentada y pasó a la historia como el primer trabajo de Picasso que entró en una colección francesa. Su correspondencia con amigos del noviembre de 1900 está en la colección aquí, menciona su entusiasmo por el Moulin de la Galette en el que está trabajando. Tengo la carta equivocada, pero bueno, una carta, creo que en el lado opuesto de esta, menciona que está pintando el Moulin de la Galette y que está muy entusiasmado. Pero la obra de Guggenheim fue realmente su primera obra de París. Fui jefe de conversación en SF MoMA cuando se hizo la siguiente investigación. Nuestro trabajo inicial de Picasso estaba por lo general expuesto y existían registros técnicos mínimos sobre su estructura. Rue Montmartre es una obra de bajo perfil y es tranquila, del mismo periodo que el Moulin. El otoño de 1900 muestra 3 figuras que dan la espalda al espectador y están rodeadas de Montmartre, al parecer a la puesta del sol. Un análisis en el estudio de conservación no revela nada extraordinario a los conservadores, pero durante mucho tiempo hubo sospechas de que había algo debajo de la composición visible. La luz reveló irregularidades textuales con pinceladas que no estaban relacionadas con la composición de Rue Montmartre. Y aquí se puede ver más claramente en los detalles, donde se pueden ver las brochas en la cabeza del hombre. Y también en la cabeza de la mujer, algo está ocurriendo ahí debajo de la superficie. La fluorescencia ultravioleta reveló algunas zonas de retoque y sugiere la presencia de una capa de barniz de resina natural, pero no hay más información. Pero incluso con luz normal, con un simple examen visual, hay grietas anchas que se ven en gran parte de la superficie y algunas de ellas eran lo suficientemente anchas para ver otros colores a través de las grietas. Estas pistas, muchas de ellas por las grietas que se estaban secando, pero no eran una prioridad para nosotros entrar en la estructura de Sindhu. Podemos ver algunas de las grietas y otros colores debajo. Esto cambió, y ya lo hemos visto antes, hoy, cuando la Galería Nacional de Arte pidió la obra para la exposición de 1997, con todos los trabajos en préstamo, el equipo de conservación de Washington, y se analizó de forma más cercana esta obra de SF MoMA. Y la reflectografía de infrarrojos dio más pistas acerca de otra composición, especialmente una figura fantasmagórica entre las diferentes figuras. No sé cómo utilizar este láser. Esta figura fantasmagórica, que no estaba visible con luz natural, como podéis ver. Pero la radiografía hecha por la National Gallery empezó a revelar la composición oculta sorprendente que sugiere que se quedó finalizada. La conservadora de las obras de este periodo, de la National Gallery, nos notificó de que había una composición completa extraordinaria debajo de la obra original. Cuando se eliminaron los tensores, fue más fácil de ver. Y también mejoras digitales hicieron que las figuras salieran en claroscuro. Vamos a verlo otra vez. Con estas noticias sorprendentes, en SF MoMA empezamos a analizar más de cerca Sin Montmartre y empezamos a eliminar la suciedad de la superficie.
Aquí vemos una limpieza de superficie y analizando las grietas de forma microscópica para ver qué podíamos aprender acerca de la pintura subyacente de pintura. Estábamos seguros de que en la oportunidad adecuada podíamos revelar la figura oculta en una radiografía blanco y negro. Llevó unos años, pero gracias a Paul Schwarzbaum, que era jefe de conservación del Museo Guggenheim, me invitaron a ser comisario en una exposición de la obra oculta en Bilbao. La suposición era que el equipo de SF MoMA podría producir una versión en color del trabajo para poder presentar al público en el momento de la apertura. Al final fue un reto y nos llevó varios meses de trabajo intenso y empezamos con esta fecha en una reunión en Bilbao que algunos de vosotros recordaréis, y esta fue la exposición relacionada con la conservación. Empezamos sobreponiendo una obra sobre la otra de forma digital para ver exactamente qué podía observarse. Y creo que podéis ver la figura del hombre dictado también con las figuras de los diferentes perfiles debajo. Así que poco a poco este Steam Benonians, que se dedica a los gráficos computacionales, lo hicimos todo con Photoshop, y poco a poco con una herramienta pudimos sacar los colores de las grietas habiéndolos expandido de forma digital píxel a píxel y aplicándolos a la imagen correspondiente subyacente. Y hizo falta trabajo de adivinos. Empezamos a descubrir algunos colores y fue muy útil ver otras obras de periodos similares y temáticas similares como referencias, porque al final veíamos caras amarillas y algunas tonalidades verdes que no pintaban nada, pero de hecho esto es una escena de un tema similar del año siguiente. Y aquí podéis ver la versión reconstruida, figuras similares. Poco a poco empezó a verse más claro y hicimos cierta extrapolación, pero al menos 85% o 90% de ello representa la paleta original de Picasso. Hicimos la aplicación de tonalidades en la parte principal y en el fondo pues solo se ven sugerencias de una escena, un espacio interior. ¿A quién vemos aquí en la obra? ¿De qué va esta obra? La primera figura que sale es la mujer de negro, que domina la parte izquierda de la composición. Está dando la vista al público, pero luego espaldas al resto. María Tessera Ocaña, directora del museo, cuando empezó en mi investigación, identificó a la mujer de negro como la Celestina, una figura de la literatura española que era parte bruja y que la dibujó Picasso en otras obras del periodo azul. Creó una composición similar, se llama El Diván, que está en este museo. Y aquí vemos una escena de seducción en un lugar de prostitución de aquí de Barcelona, de 1899. También hay una conexión hecha por la directora Ocaña. El lugar de la mujer de negro, aparte de observar la acción, también muestra las escenas de un prostíbulo. Picasso dio significado a esta figura porque cuando volvió al tema del baile, vemos a otra mujer de negro con un lacito azul y otra decoración, aunque está ahora más incorporada a la acción de la escena. Y en la versión final del Moulin, su figura forma una especie de triángulo con los codos entrando en la composición similar al que se ve en la pintura oculta.
¿Por qué se eliminó la figura de la Celestina en la versión final del Moulin? Quizá porque se le aconsejó así o porque era una referencia demasiado española para un público francés y que realmente no tenía ningún sentido en el Moulin de la Galette. También las bailarinas de Cancan se eliminaron de la versión final. Y al final, pues los invitados son los que bailan, están haciendo un baile argentino bastante sofisticado. Y sin embargo, a Picasso le gustó el Cancan y dedicó un solo lienzo a este baile en su segundo viaje a París. Esta versión se centra en la parte derecha de su composición inicial. Y sin embargo, pintó sobre todas estas personas encima. ¿Por qué haría esto? Esta es la pregunta que nos hacemos. Tenemos varias teorías. En primer lugar, si vemos el tamaño, el Moulin final es 4 veces mayor que la versión original. Así que quería hacer una declaración mayor y aquí los vemos cuando los instalamos en el Guggenheim en Bilbao. Esa es la obra de San Francisco en el fondo y el de Guggenheim en primer plano. Así que cogió el lienzo pequeño y lo pintó con algo que pensó que se vendería más rápidamente. Lo que es interesante es que no eliminó por completo la imagen inicial y esta es una sesión de traspaso entre uno y otro. Esto es lo que había originalmente y pintó encima. No eliminó la primera imagen, sino que pintó uno directamente encima del otro. Y pintó esto. Le recomendó su galerista Pedamagnac que pintase escenas locales. Y aunque eliminó la pintura inicial, el salón de baile quedó ahí. Esto es un ejemplo. Hemos visto que deja algunas pistas en la superficie de lo que hay por debajo. Y este es el Henri Clouzot de 1965, donde cambia un pescado a un gallo para que podamos ver la evolución. La versión final hace esta escena de Montmartre. Este era el tipo de cosas que estaba dibujando cada día mientras andaba por París. Tenía que llevar guantes cuando estaba manipulando esta obra y esta fue la inspiración para la escena final. André Balbasari, que estaba en el Museo Picasso de París cuando estaba haciendo la investigación, vieron que tenían esto en archivo, Picasso con Pedamagnac, su galerista, y visitaban a Torre Fusta, artista catalán, y detrás de ellos en la pared está un poco borroso cuando hacemos tanto zoom, pero es algo que parece como una escena de baile. No sabíamos si era un dibujo de Picasso o si era algo de una revista, pero esto era en 1901 y todavía estaba en la imagen. ¿Es malo traer o devolver a la vida a una obra que el pintor decidió eliminar? Bueno, no lo hemos repintado, no estamos falsificando nada, es una imagen digital. Y cuando lo presenté en Bilbao y después en San Francisco, se presentó la imagen digital como una transparencia. Así que creo que se une a un conjunto de conocimiento de la imagen oculta y este tipo de tema que interesó tanto a Picasso en sus primeros viajes a París. Hemos revivido a estas personas, a la mujer de naranja, que respondió al infrarrojo, y esta parte que era la cabeza de esta bailarina. La parte roja a través de las grietas era esta señora. Y bueno, se hace clic para descargar. Pero a pesar de las personas a las que he agradecido durante la charla, también quiero agradecer a Daniel Vega del Guggenheim de Bilbao, el director, y también el Departamento de Conservación de SF MoMA, mis compañeros en la National Gallery,
Y a todos vosotros por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas magníficas imágenes. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. Yo me preguntaba acerca de estas grietas o roturas de secado. ¿Ha habido pérdidas también? Porque son un poco diferentes, ¿verdad? Sí. Hay también roturas mecánicas, pero las que realmente son anchas son las de secado. Eran grietas o roturas, además redondeadas. Y se me olvidó comentar que tuvimos estas grietas porque el periodo de secado fue tan corto que seguramente pintó por encima y hubo un proceso de oxidación, lo que explicaría la presencia de estas grietas. Gracias.